Bueno, seguimos en el aire de la Sol Play 91.5 para Santa Fe y toda la región, ¿no? Llegamos a una región bastante grande, amplia, incluso Entre Ríos también, ¿eh? Estamos llegando, así que un saludo a nuestros hermanos entrerrianos también, que nos están escuchando, nos están viendo. Bueno, vernos nos pueden ver de cualquier parte del mundo, ¿no? Esta cuestión de internet, YouTube y demás. YouTube. Con la globalización. La globalización. Hay un aparato que... No dimensioné que estaba como... Que estaba muy lejos del micrófono. Yo, fenómenos como la globalización. Sí, estaba lejos el micrófono. Estaba muy lejos. Bueno, en Desvariados tenemos el honor de tener presente aquí, en el estudio, empezamos una nota pero primero tenemos la presentación de Vale, dale. Entrevista desvariada. Cada persona tiene mucho para contar y nos interesa que conozcas más sobre... Está con nosotros el diputado nacional, Eduardo Toñoli. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Es un gusto estar acá con ustedes. Gracias por estar. No sabía que estabas en Santa Fe, te quería hacer una entrevista por Meet, pero y chateando me dice, estoy en Santa Fe. Listo, buenísimo, buenísimo. Que puedas acercarte es mejor, a la radio. Me parece que es mejor. Sí, mucho mejor, por supuesto. Lo de la tecnología y esa cosa de la distancia por ahí hace que... Sí, está bueno, acerca y facilita mucho, pero es mejor lo presencial, ¿no? Exacto, me gusta más. Sí, seguro. Comenzamos, bueno, tenés la responsabilidad de ser diputado nacional, todo un orgullo, ¿no? Representarnos a los santafesinos en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Y cómo viste esta cuestión de lo que veníamos hablando hace un ratito, lo de Cueder, lo del senador? Todo esto de encontrarlo en Paraguay con ese dinero, lo que pasó, cómo se manejaron y la expulsión hoy finalmente de la Cámara de Senado. Bueno, creo que la expulsión era inevitable, ¿no? No estamos hablando de un proceso, como escuché por ahí, si bien no lo pude, vengo del norte de la provincia, ¿no? Y entre una de las características que tiene nuestro norte profundo es los problemas de conectividad. Así que no estuve siguiendo palmo a palmo, pero bueno, cuando llegué acá a Santa Fe me detuve un rato a revisar un poco lo que había sucedido en la sesión y escuchaba que algunos senadores planteaban la necesidad del debido proceso, como si estuviéramos hablando de un proceso penal, ¿no? Por un lado, y por otro lado, como si Cueder no hubiese sido agarrado con las manos en la masa, infraganti. Lo que habilita al cuerpo a hacer lo que hizo, básicamente, porque el cuerpo puede separar a uno de sus miembros por inhabilidad moral. Ustedes recuerdan, no hace mucho tiempo, si bien renunció antes que lo echaran, hubo un diputado que por algo muy menor, ¿no? Si uno lo compara con esto, iba a ser expulsado sin más, en la misma sesión donde se produjo un incidente, le había dado un beso a los pechos de la mujer de la señora. Sí, recuerdo. Lo dije de manera elegante, ¿no? Sí, la manera más cortés de describirlo, menos indecorosa. Tal cual. ¿Por qué tomaron esa decisión los diputados en ese momento? Repito, él renuncia antes, ¿no? Pero lo iban a expulsar de todas maneras, por inhabilidad moral. Después uno puede considerar, yo miraba a la distancia, uno dice, bueno, qué sé yo, hubo un montón de peros en el medio, explicaciones, etcétera, pero él renuncia. Un cuerpo es soberano y puede decidir por inhabilidad moral separar a alguien. El hecho de que haya sido un hecho en flagrancia claramente exime de cualquier tipo de proceso para averiguar si es verdad que hizo o no tal cosa, etcétera, que cometió tal o cual delito, ¿no? Entonces me parece correcto lo que se hizo. Y después habré toda otra discusión, ¿no? Esto es lo exterior. Y la disputa, ¿no? Sobre si lo echan, quién va a entrar, se quiere quedar el peronismo con la banca, etcétera. Bueno, es lo que corresponde, ¿no? Más allá de que ya era un senador oficialista, por decisión propia, entró por las listas, como sí denunciaron los oficialistas, entró por las listas de Unión por la Patria. Sí, la vieja discusión si la banca es del partido, si la banca es de la persona, si la banca de quién es la banca, digamos. Sí. Bueno, es una discusión medio estéril esa, ¿no? Porque en realidad nuestra Constitución, nuestras leyes establecen que la persona entró. Después uno puede hacer una consideración moral, si está en la línea del partido o no está en la línea del partido, etcétera. Pero digo,
Básicamente, ahora va a asumir la persona que le corresponde en la línea de alguna manera de reemplazo de la boleta, punto, según lo que establecen las leyes. La otra discusión que sí creo que es la interesante es de qué manera este gobierno está construyendo cuando puede mayorías legislativas. Y la ley bases, nosotros lo dijimos en ese momento, sin quizás precisiones porque no las teníamos, pero algunos intercambios que fueron más públicos porque se trataba de cargos, de embajada, etcétera, era evidente que tenían que ver con un intercambio de favores, el voto a cambio de, y otros no parecían, no aparecían en superficie. Y bueno, digo, lo de Cuéllar da cuenta de alguien que a los 2 días de que votó la ley base se fue al Paraguay, y es una persona que hizo 6 viajes al Paraguay, su secretaria otros tantos, y en uno de esos viajes lo encuentran con $200.000 que no puede explicar de dónde provenían y a qué lo llevaba al Paraguay, y que más allá de que no podía explicar, ya había un delito en sí mismo porque estaba traficando divisas, claro, ¿no? Pasó de un lado al otro de la frontera sin declarar. Sin declararlas. Bueno, yo creo que es un gobierno que tiene grandes problemas para construir mayorías legislativas y que para hacer su voluntad lo que ha hecho es torcer voluntades, básicamente, en varias ocasiones, ya sea para avanzar en alguna iniciativa propia, pocas, pero muy contundentes y muy dañinas. Esto ya es una evaluación personal, política, la ley bases es una, o para frenar iniciativas de una mayoría circunstancial que se armó en el Congreso en por lo menos 2 ocasiones, para torcerle el brazo y para ponerle un freno a sus políticas de transferencia de recursos, de ajuste, etcétera, que fue cuando una mayoría contraria a la voluntad del gobierno impuso un retoque de los haberes jubilatorios y cuando impuso una actualización de los fondos para las universidades públicas, ¿no? En esas 2 ocasiones termina logrando frenar la caída del veto, ¿no es cierto?, de esa iniciativa, comprando algunos legisladores. Cuando digo comprando a través de distintas artes, todas malas, ¿no? Pero digo, prometiendo lugares en la lista del año que viene, etcétera, etcétera. Hasta ahí lo que uno ve o lo que subyace de toda esta discusión, ¿no? De qué manera este gobierno se las arregla para convivir con un Congreso donde, es verdad, tiene un número minoritario frente a otras fuerzas, pero donde tampoco se dio un trabajo realmente de consolidación de una mayoría y de negociación en la mejor expresión del término. Es decir, vos necesitas construir una mayoría en el Congreso de la Nación. Bueno, sentás a los gobernadores y decís, bueno, vamos a hacer esto, vamos a establecer esta política pública, claro, vamos a dotar de recursos a la provincia con esto y esto y esto, y nosotros a cambio necesitamos que ustedes acompañen el rumbo, etcétera. Este gobierno está en guerra con el poder legislativo, porque en última instancia está en guerra con una parte importante de los argentinos que se expresan a través de distintas fuerzas políticas en el Congreso, ¿no? Un año pasó de la asunción de Javier Milei. ¿Es exactamente como lo pensabas de antes? ¿Es peor? ¿Es mejor? ¿Qué pasó en este año? Y después la pregunta que viene es ¿qué vislumbrás para el 2025? Es más o menos como lo pensabas. Lo pensaba. Quizás con cierta impericia. Bueno, hablábamos de eso recién, ¿no? Del Congreso, por ejemplo. Con cierta impericia en el manejo de determinados resortes de la política. Pero en el trazo grueso era más o menos como lo imaginaba. Nosotros a finales del año pasado, hace exactamente un año, cuando presenta el gobierno, cuando firma el DNU 70 del 2023 y cuando presenta la ley bases,
con compañeros, compañeras que trabajamos en la labor legislativa, hicimos una especie de cuadro donde para analizar la ley bases habíamos hecho dos columnas. Una para poner ahí todos los artículos que de alguna manera apuntaban a reprimarizar la economía argentina. Y otra columna para poner los artículos o los incisos que tenían como objetivo final extranjerizar nuestros recursos estratégicos. Y todo se ordenaba ahí, salvo algún tema menor, como la toga de los jueces, que no tenía ningún tipo de explicación. Sí, me acuerdo de eso. Me acuerdo de eso. Yo creo que era más un placebo para discutir, para que discutamos. Vos sabés que yo me había olvidado de eso. Me hoy lo voto, si me traen lo de la toga. Hay cosas que el argentino ya en determinada medida finge demencia porque hay tanta información. Sí, tal cual. No, es que, un guión que que ha nadie sido un año entiende. intenso, ¿no? Entonces uno por ahí deja atrás. Pero hace solo un año que pasó eso. Pero decía, todo se ordenaba de esa manera. Entonces, el proyecto último es ese. No lo dice Eduardo Tognoli, lo dice Javier Milei cuando dice que él quiere volver a la Argentina de fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Cuando señala él, o dice él, o imagina él, fantasea que la Argentina era la primer potencia económica mundial, cosa que no hay ningún manual de historia ni de economía que diga eso, ¿no? Él llega a esa loca conclusión a partir de los números de un estudio, el estudio Madison, que habla de los PBI de las naciones en un momento que no se medía el PBI, y donde aún en ese estudio, en esa tabla, la Argentina está quinta. Ahora, tampoco, aún si tuviéramos los números reales del PBI, que Argentina estuviera en ese lugar, no dice absolutamente nada de cómo está compuesto ese PBI, ¿no? Claro. Totalmente. Entonces, la Argentina, lo que sí tenemos es el informe Vialé-Macet, por ejemplo, que tampoco lo hizo Eduardo Tognoli, no lo hizo Miriam Bregman, lo mandó a hacer el presidente Roca. Roca era presidente y le dice, Roca padre, ¿no? Y le dice a Vialé-Macet, que era un médico cordobés, o catalán, era originario, bueno, cordobés / catalán, es un apellido catalán, le dice, vaya por todo el país y analice cómo está la clase obrera. Y volvió Vialé-Macet y le dijo, pésimo está la clase obrera. Muy mal. Está muy mal. Y describía una Argentina donde había cientos de miles de argentinos que morían de enfermedades que en otros lugares del mundo ya habían sido erradicadas y que mal vivían en establecimientos productivos como la forestal, ya que vengo del norte, Villa Minetti, de Tostado, etcétera, como la forestal, donde había un régimen de trabajo semiesclavo, donde los trabajadores cobraban con papelito de colores que tenían que canjear en los mismos almacenes de la empresa. Esa era la Argentina, esa es la Argentina que añora Milei y que explica por qué odia al siglo XX. Básicamente, odia al siglo XX y todo lo que trajo el siglo XX a la Argentina. Y uno podría decir a gran parte del mundo, pero nos vamos a detener en la Argentina, que es chimeneas, básicamente industrias, que es movilidad social ascendente, que es derechos laborales, derechos sociales, que es cada vez mayores capacidades estatales y capacidades nacionales, y todo de la mano. Uno no puede decir, bueno, esto va por acá, esto va por allá. En la ley base es muy interesante, porque Milei, en los fundamentos de la ley base, digo Milei porque parece hasta que pareciera que está escrito por él, ¿no? Pero en los fundamentos, como no soy abogado, tengo un problema menos en la vida, no soy abogado. Como no soy abogado, suelo leer, cuando se trata de proyectos de esta envergadura, primero los proyectos no por el articulado, sino por los fundamentos. Claro. Y es un ejercicio muy interesante. A veces los fundamentos hace varios años que yo he sido diputado provincial, concejal de Rosario y ahora diputado nacional. Entonces tengo alguna experiencia legislativa y cuando me toca armar un proyecto, en general uno no lo hace solo, lo hace con colaboradores. En general,
tenés dos tipos de proyectos, lo que desarrollás, los fundamentos, porque sabés que se va a leer, etcétera, y los que son, estás apurado, necesitas presentar un periodo de informe, esto y el otro y ello, agarrá y es 4 párrafos, pum, palo de la bolsa, lo importante está en lo que vos querés preguntarle a tal funcionario. En la ley base es muy interesante, no es una valoración necesariamente positiva, pero sí es interesante lo que dice para leer un poco qué es lo que piensa esta gente. Y ahí Milei dice que la Argentina se arruinó con la plena vigencia de la democracia social y la economía planificada. Ah, perfecto. La democracia social y la economía planificada. Ahora bien, si uno hace un balance y se pregunta, ¿no? Sabiendo que los números o de lo que dice Milei sobre la Argentina del principio del siglo XX es mentira, y pongo el informe de Viale-Macé como testigo de eso, y que en plena vigencia del modelo de democracia social y economía planificada, en el último año de Perón en vida, 1974, la Argentina tenía un 4% de pobreza, un 0% de indigencia, y tenía un PBI per cápita igual al de Canadá y al de Australia. Entonces, ¿qué es lo que fracasó? ¿Fracasó ese modelo que reivindica Milei o fracasó el modelo de democracia social y economía planificada? Y fracasaron, hay que decirlo también, los intentos por reemplazarlo desde el 2 de abril de 1976, cuando José Alfredo Martínez II dijo se abre una nueva etapa económica en Argentina, por el modelo liberal. Y sí, también hay que preguntarse si no fracasamos quienes intentamos darle combate a ese modelo liberal, morigerando el impacto de muchas de sus políticas, pero sin necesariamente retomar el hilo que se cortó en ese 2 de abril de 1976, ¿no? Ese me parece que es un debate que ahora parece medio lejano por todo lo que está pasando en la Argentina, pero que a la hora de pensar una salida de esto que estamos viviendo es importante retomar, ¿no? De todas maneras, creo que me perdí. Y la década de los 90, que también es un nuevo intento de tratar de gestionar a través del neoliberalismo, ¿no? Bueno, pero digo, lo encuadraba dentro de esto. No deja de ser muy distinto a lo que propone Milei, a lo que se propuso en los 90, a lo que propuso José Alfredo Martínez. Quizás lo que llame la atención de esto es que no hay ningún tipo de maquillaje, de alguna manera una honestidad brutal en el planteo de hacia dónde se quiere ir, ¿no? En eso es más similar al discurso de José Alfredo Martínez II, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento no se requería de ser políticamente correcto ni de hacer política, porque estaba conculcado todos los derechos, porque no había orden constitucional vigente, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido es parecido, por lo menos en esta brutalidad, en esta especie de honestidad brutal a la hora de decir, queremos ir hacia ahí, no nos importa nada y vamos con todo. ¿Qué es lo que abrió las puertas a que este fenómeno, que es Milei, y que representa todo esto que hablabas vos, qué fue lo que abrió la puerta? Es decir, gobernaba Alberto Fernández del Partido Justicialista, Unión por la Patria, y vos como parte de ello, de aquello, quizás no exactamente, pero sí de un espacio, ¿cuál es la autocrítica? Es decir, bueno, esto se hizo mal, esto hicimos mal, no logramos hacer esto, porque evidentemente algo abrió las puertas para que esto llegue, ¿no? Más allá de la manipulación en los medios de comunicación y demás, más allá de esas cuestiones que existen, pero evidentemente hubo algo que no se hizo o que se hizo mal para que un personaje como este llegue a la presidencia de la Nación. Mira, Perón decía, gané las elecciones de 46 con toda la prensa en contra y después me tocó perder con toda la prensa a favor, básicamente, ¿no? Entonces, no soy de los que busca explicar los fracasos o las impotencias, las imposibilidades de lo propio a partir de lo que es obvio que va a suceder, ¿no? Es obvio que hay determinados poderes en la Argentina que no le interesa redistribuir la renta, no le interesa que se instale un modelo de desarrollo nacional, a los que le va bien
cuando a la Argentina le va bien, pero les va mejor cuando a la Argentina le va mal. Entonces, digo, pensar es muy ingenuo, ¿no? Pensar que esos actores no van a jugar y no van a intentar rasparte el capón, ¿no es cierto? Y de que no puedas gobernar y desarrollar tus planes, ¿no? Esto es política y es así. Creo que hay que detenerse precisamente en lo que se hizo mal. Y yo creo que, porque está muy de moda dentro del peronismo, hacer cargo del fracaso de los últimos años a una persona, ¿no? Alberto Fernández. Puede haber tenido determinadas características personales que pueden haber agravado una etapa de gestión que no fue demasiado buena, ¿no? No fue demasiado buena en algunos aspectos centrales, como la económica, ¿no? En otros uno puede decir la política exterior, bueno, yo la valoro, me saco el sombrero, ahora marche preso en la Argentina porque vos necesitás tener, de alguna manera, mostrar algunos logros económicos. Y me parece que la clave está que hay un fin de ciclo, ¿no? Que es el ciclo que se abrió desde el peronismo, o con el peronismo en la centralidad y otras fuerzas afines, como respuesta al fracaso del neoliberalismo y el estallido del 2001, ¿no? Como respuesta a ese estallido nace una nueva etapa que duró 20 años y que uno podría decir muy a lo Guaso que es una etapa que se caracterizó en lo económico básicamente por el derrame inducido de los beneficios que traían los commodities, básicamente, ¿no? Con sus luces, ese derrame inducido permitió incluir masivamente a millones de argentinos, y con sus sombras, porque esa inclusión fue a través del consumo, ¿no? Y no necesariamente en la consolidación de un modelo de desarrollo nacional con perspectiva de crecimiento sostenido, etcétera, ¿no? Un modelo que se fundó básicamente en agarrar los beneficios de los commodities y claro, hacer política redistributiva. ¿Está mal? No, está bien. Lo que está mal es que de alguna manera eso tiene un horizonte corto, básicamente, claro, ¿no? Lo estoy diciendo, no soy ni economista, ni nada, pero, digo, pero es una muy lectura claro, política. Está muy claro. Y eso se agotó, básicamente. Por eso yo decía, uno que está formado en las ideas de cierto nacionalismo económico, industrialismo, digo para precisar, porque uno dice peronismo y a muchos le puede parecer una especie de significante vacío después de años de, bueno, el peronismo en algún momento fue liberal con Menem en los 90, fue desarrollista quizás en la etapa última, para darle un nombre básicamente, etcétera, pero digo, uno está formado en determinadas ideas que tienen que ver con el desarrollo nacional autocentrado, el desarrollo industrial, etcétera, y con actualizaciones necesarias en la etapa que estamos viviendo, ¿no? Donde indudablemente la plena vigencia en una parte importante de nuestro mundo del capitalismo de carácter financiero, que es la característica de la etapa, ha generado que no solo en los países dependientes, pero agravado en los países dependientes, una parte importante de la población económicamente activa esté por fuera de cualquier relación de dependencia, y eso hizo que buena parte de ellos se terminara inventando su propio trabajo. Trabajo que permiten que la comunidad se reproduzca, etcétera, pero que necesita ser tipificado básicamente para poder dotarlos de derecho y para poder integrarlo a un modelo determinado. El peronismo necesita esa actualización política y doctrinaria para ser una figura cara al peronismo. Pero bueno, dicho todo eso, yo creo que hay una etapa que se agotó y no me gusta caerle a un dirigente porque creo que en realidad no hizo algo demasiado distinto, más allá de esas particularidades personales, que lo que hubiera hecho cualquier dirigente de la etapa anterior del peronismo, puesto en ese lugar, porque es una especie de reproducción de ese, pero en un momento de restricción mayor, en un momento de mayor endeudamiento, porque en el medio estuvo Macri, claro, etcétera, ¿no? Entonces
Creo que la discusión que hay que dar y las autocríticas no es para rajarse las vestiduras y decir hicimos esto mal y bueno, me quedo ahí. La autocrítica es hacer, más que decir, y hacer algo distinto en el presente a lo que hiciste hasta ahí, porque evidentemente no dio los resultados que se esperaban, ¿no? Se agotó. Sí. Se agotó. Sí. Eduardo, yo tengo ganas de preguntarte algo, que Sí. es que lo primero que sale cuando uno te busca es tu testimonio en Memoria Abierta y tu Ujú. participación en la agrupación Hijos. Ujú. Quiero preguntarte, en torno a todo lo que comentás, ¿cómo inicia o cómo vos te iniciás en el mundo de la política o en realidad en este servicio de ponerte en pos de, bueno, quiero trabajar por esto? ¿Cómo surge? Yo empecé a militar cuando tenía 15 años. Lo que pasa es que yo, bueno, vengo de una familia de militantes. Mi viejo está desaparecido. Yo viví en el exilio con mi vieja unos cuantos años, volvimos. Y ya cuando, bueno, por supuesto, vivía en el exilio con militantes políticos exiliados. Era un pibe muy inquieto, muy interesado por la política, por la sociedad, etcétera, muy politizado. Y después ya cuando tuve edad para empezar a hacerme un camino propio, a ir, no sé, a una movilización, no acompañando a los mayores, sino por motu propio, empecé a militar en la secundaria, en la escuela a la que iba en Rosario, que es el Politécnico, sería como un símil, como un industrial, ¿no? Sí, industrial, sí. El poli. Claro, que poli. depende allá de la Universidad Nacional de Rosario, una escuela muy politizada también, y justo me tocó por los años 93, 94, 95, cuando se produce el impulso de las leyes de educación federal y de educación superior, que eran las leyes que promovía el menemismo para la educación, ¿no? Tanto primaria, secundaria como terciaria, universitaria. Y ahí empecé a militar fuertemente y no dejé de hacerlo. Desde los 15 hasta los 47 que tengo ahora, siempre milité desde distintos lugares, quizás en un principio desde un lugar que en algún momento nació producto de la disociación que se vivió mucho en la década de los 90 entre esta idea de la militancia política y la militancia social, que lo único que expresaba era que el sistema político institucional tenía grandes dificultades para expresar determinadas banderas, que en el caso del peronismo aparecía como mucho más contradictorio, ¿no? Porque había un régimen, el menemato, que en nombre, formalmente por lo menos, del peronismo, llevaba adelante políticas que eran totalmente contrarias a las que había promovido el movimiento nacional, su fundador particularmente, Perón, etcétera, y que tienen como símbolo más importante quizá la foto de Perón con el almirante Rojas, ¿no? El abrazo de Perón con el almirante Rojas. Bueno, en ese momento, quienes por tradición familiar, por lecturas, por interés, por curiosidad, etcétera, llegábamos a las ideas del peronismo. Por supuesto, contrastábamos esas ideas, esa historia, con lo que estaba sucediendo y no había como, no estaban emparejadas, ¿no? Como uno cuando pone el Bluetooth del auto con el celular, no había posibilidades, no había match, sería. Entonces iba por camino distinto. Y eso se expresó en que tengo un amigo militante de muchos años, que dice siempre que la unidad básica Felipe Vallese de su barrio pasó a llamarse Comedor Piecito Descalzo, y los mismos militantes que hasta hace un tiempo repartían volantes promoviendo la candidatura de tal o cual dirigente, etcétera, o haciendo un planteo político de cara a lo que estaba pasando en la Argentina, daban la leche y daban de comer a las familias del barrio, ¿no? Y bueno, se empezó a hablar de militancia política y de militancia social. La militancia social es militancia política. Claro, también, sí, ¿no? Pero bueno, era como una especie de forma sí, de clarificar algo, ¿no? Y yo creo que el que recién volvió a juntar eso, de alguna manera, fue la figura de Néstor Kirchner, y particularmente para el peronismo, porque le devolvió a muchos de esos compañeros y compañeras la expectativa, la esperanza
de que el peronismo podía ser una herramienta para hacer peronismo, paradójicamente. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo percibís la militancia en la actualidad, sabiendo que hablar de política y en realidad militar volvió a ser como un tema tabú, inclusive una mala palabra, algo en lo que uno quiere estar medio escondido? Sin embargo, se discute muchísima política en la Argentina. Debe ser una de las sociedades más politizadas del mundo. Mucha gente que conozco que no es de acá se sorprende de eso, ¿no? Todo el mundo... De lo que se habla, no de política. Se habla de política, que estás en la cola del almacén y la gente se pelea por política, discute. Y hay una militancia política de la antipolítica también, Por ¿no? supuesto, Pero que es una militancia política. Hay fuertes seguidores, por ejemplo, de este gobierno, que son muy críticos de la política, de la casta, etcétera, etcétera, pero que están muy politizados y que defienden su idea, y me parece bárbaro. Por supuesto hay una impostura un poco a veces ahí, ¿no? Que la casta es el otro, básicamente, ¿no? Como la patria es el otro, la Claro, casta es el es otro, la casta es siempre el otro. Y por estos días hemos visto como parece que hay algunos que aprendieron rápido determinadas prácticas, ¿no es cierto? De la casta. De la casta. Y además hay que pensar que castas, no hay solo castas políticas, ¿no? Pero digo, no me acuerdo En torno a la militancia. la militancia. Y después hay distintas formas. Yo soy docente universitario y veo como un ejemplo concreto, ¿no? De que hay cosas que se han transformado o que parecían que la pandemia transformaron, por ejemplo, que la pandemia transformó. Yo doy clase en la Facultad de Humanidades y Arte de la UNR y en la pospandemia uno tenía la percepción de que ya los pasillos de las facultades no estaban más habitados. Algo de eso hay porque se mantiene de alguna manera algún formato híbrido donde hay clases que sean virtuales, como que la virtualidad se instaló bastante y eso hace que la convivencia en los pasillos de las facultades no sea la misma que antes, y eso también afectó a la militancia estudiantil, que cambió de formato, ¿no? Y sin embargo, bueno, eso pensaba hasta principio de año, era un análisis que hacía de la experiencia concreta, de ir todos los días no, los días que doy clase a la facultad, ver qué pasaba en los pasillos, etcétera, y en determinado momento, bueno, volvió a explotar la masividad de la militancia universitaria, hay flujos y reflujos. Entonces, distintas etapas van cambiando. Hoy lo que sí veo es que hay en distintos sectores sociales realidades nuevas a partir de este escenario que es radicalmente distinto al anterior, ¿no? O a las etapas anteriores. Entonces, hoy no dejó de existir, a pesar de que este gobierno pretende destruir a las organizaciones sociales, ese entramado muy fuerte que hay en los barrios, de organizaciones comunitarias, de vecinos que se organizan, que dan respuesta, que ponen un comedor, aunque no tenga ayuda estatal. Eso sigue existiendo porque no nació por el Estado, no lo creó el Estado, lo creó la comunidad y después fue en busca de tener herramientas para poder organizarse mejor, etcétera. Eso sigue existiendo. Quizás tiene más dificultades para expresarse masivamente en la calle, porque también hay miedo, porque hay protocolos antipiquete, porque esto y lo otro, pero no quiere decir que no exista, y así en un montón de aspectos, ¿no? Cada etapa tiene una realidad distinta en la forma en la que se asume la militancia. Sí tengo que decir que hay una enorme, a diferencia de otras etapas, cuando yo empecé a militar, todas las experiencias militantes eran bastante acotadas, eran muy como liminares, muy de arranque, muy dispersas, muy fragmentadas, salvo algunas que por sus características, como la de el movimiento obrero organizado, tenían una realidad determinada, etcétera, con sus más, con sus menos, fueron naciendo determinadas formas de respuesta a lo que estaba sucediendo. Ahora, la militancia en ese momento territorial, barrial, que no había sido una característica muy propia de la Argentina, más allá de la organización de cada barrio, etcétera, pero digo, la Argentina se había caracterizado fundamentalmente por fuertes formas de organización gremial y organización política, pero no necesariamente
de organizarse en organizaciones sociales, ¿no? Bueno, eso fue un fenómeno muy producto de lo que estaba pasando en los 90, pero muy fragmentado. Bueno, hoy existe esa realidad con mucha potencia. Tiene que ver también con que esos 20 años a lo que decía referencia también fueron de acumulación de distintas experiencias y que siguen en pie, ¿no? Sí, bueno, yo quería consultarte un poco y bueno, a ver también qué pensás, ¿no? Sobre Santa Fe y el futuro que se viene en la política. Últimamente, como yo lo veo, hemos estado viviendo un poco violencia y cosas así no tan buenas. Entonces, lo anoté porque quería preguntarte esto. ¿Qué política crees vos que son claves para abordar todo este tipo de situaciones? ¿Vos qué considerás? ¿En torno a la violencia? Sí, en torno a la violencia, a la desigualdad que estamos viviendo también hoy, en el gobierno en el que estamos transitando, hay mucha desigualdad. Entonces, nada, bueno, ¿qué opinás vos? Hay una relación directa de quien niegue esto, más allá de que el delito, la violencia, etcétera, son multicausales, ¿no? Uno no puede decir, mira, esto es así por esto solo, ¿no? Indudablemente, si uno toma el ejemplo de Rosario, que es una ciudad muy golpeada por la violencia, más allá de ciclos estacionales, más allá de mesetas, de caídas en la tasa de homicidio, que es lo que expresa quizás más brutalmente ese crecimiento de la violencia urbana, hay que tener en cuenta que Rosario es una ciudad que durante precisamente la plena vigencia de ese modelo de democracia social y economía planificada, tuvo durante 4 o 5 décadas pleno empleo, ininterrumpido, ¿no? A pesar de que en el medio hubieron, después de los primeros gobiernos peronistas tuviste golpe de Estado, etcétera, pero no se pudo desmontar ese modelo que se había construido desde el peronismo, ¿no? Por lo menos en su arista central. Y tuvo Rosario 4 o 5 décadas de pleno empleo ininterrumpido. En la década de los 90, en pocos meses, 3, 4, 5 meses, pasó a tener un 30% de desocupación. Y esa es una herida que sigue abierta, no porque se haya mantenido esas tasas de desocupación, sino que porque Rosario, cuando pasó por otra etapa de recuperación económica, esa recuperación económica no necesariamente generó integración a través del trabajo, a través de la producción, a través del desarrollo industrial. Rosario se recuperó como una ciudad de servicio, como una ciudad con los desarrollos inmobiliarios como motor, ¿no es cierto?, de reactivación, etcétera, pero con baja capacidad para integrar al conjunto de los rosarinos y de los hombres y mujeres que venían de otros lugares a una ciudad integrada, ¿no? Y eso tiene su consecuencia. Entonces, yo creo que sí hay políticas específicas para combatir la violencia, el delito, etcétera, sí, claramente focalizadas, políticas de seguridad ciudadana, políticas de prevención social del delito, etcétera, etcétera. Ahora, es imposible pensar una sociedad con bajos niveles de violencia si tiene enormes niveles de desigualdad, ¿no? Claro. Inevitablemente, repito, esto no quiere decir identificar violencia o delito con pobreza o con exclusión. De hecho, la referencia a esta etapa de crecimiento exponencial de la violencia urbana que se dio en... Estoy escuchando Rata Blanca, me gusta. El disodio es total, yo también me pierdo. Que se dio en Rosario, no se dio en un momento de crecimiento exponencial de la exclusión, sí de crecimiento exponencial de las desigualdades, porque fue en un momento donde aparecía mucho dinero, circulaba mucho dinero, se consumía mucho consumo en todos los sentidos, mucho consumo legal, mucho consumo ilegal, etcétera, consumo de sustancias, etcétera. Pero no fue un momento característico, no era 2000, 2001, 2002. Era 2007, 2008, 2009, etcétera. Es decir, mucha plata circulando. Claro. Entonces estoy hablando no de exclusión, sino de desigualdades. Sí. Y de la construcción de una sociedad que hasta en su planificación, no a través del Estado, sino a través del mercado, fue generando
guetos para ricos y guetos para pobres, cosa que en Rosario, digo Rosario porque es mi ciudad, pero digo, podríamos reproducirlo seguramente en Santa Fe, guetos para ricos y guetos para pobres en una ciudad donde, si tenía una característica de la ciudad de Rosario, es que convivían en un mismo barrio, quizás separado por una avenida, quizás separado por una vía, pero en un mismo barrio, los sectores más acomodados con los sectores más laburantes, etcétera, ¿no? Barrios policlasistas, por decirlo de alguna manera. Eso cambió, básicamente. Entonces vos tenés barrios de alta gama, los Puerto Norte, etcétera, barrios residenciales, y tenés barrios donde exclusivamente viven personas excluidas, ¿no? Y eso, indudablemente, es un caldo de cultivo donde seguramente estructuras delictivas complejas en las que los dividendos no van a parar a los barrios más humildes, sí tienen la posibilidad de reclutar en esos barrios, sobre todo a jóvenes varones, ofreciéndoles un proyecto de vida que es cruel, que es efímero, pero que frente a la nada no deja de ser un proyecto, ¿no? Sí, obvio. Y un lugar de identificación, de poder, de reconocimiento, que quizás no te dan otra cosa, ¿no? Llegan algunas preguntas y comentarios y demás de la gente, y hay uno que dice, te pregunta cómo viste el gobierno de Perotti, qué opinás de eso, y bueno, después yo te voy a preguntar respecto de la reforma a la Constitución, que es un tema muy importante para nuestra provincia. Pero comencemos con ese análisis sobre el último y reciente gobierno del peronismo aquí en Santa Fe. Mira, nosotros empezamos la etapa del 2019, tengo que decir, con alguna expectativa, ¿no? Más allá de las divergencias y matices que podíamos tener con la figura de Omar Perotti, que bueno, hay que decirlo, si ganó, entre otras cosas, ganó también porque por sus características que hacen que lo acerquen más a que posiblemente el electorado de la provincia de Santa Fe acompañe a un peronismo con esas características. Un perfil determinado, ¿no? En un peronismo que es un movimiento amplio con muchas referencias muy disímiles, pero uno entiende que por lo menos en esta etapa, este proceso de diciembre del 2001 hasta acá, un peronismo donde en la centralidad está el trabajo, está la producción, etcétera. Después hay otros aspectos que uno puede entender que distingan a un sector de otro. Vos fuiste partícipe de la interna. Sí, en realidad nosotros, sí, claro, pero además yo quiero aclarar, bueno, yo integro el movimiento Evita. Nosotros nunca acompañamos a Omar Perotti en ninguna de las internas, y después cada vez que nos tocó acompañar en la general, como ha sido uso y costumbre de nuestra fuerza, siempre hemos acompañado a Omar Perotti y a otros. En su momento a Agustín Rossi, a Rafael Bielsa, o a quien le tocara ganar la interna en el momento que se producía en esta etapa de estas últimas 2 décadas. Y así lo hicimos, ¿no? Pero nunca lo acompañamos por esa distancia que teníamos y que tenemos. Y que lo que sí debo señalar es que quizás se profundizó durante la gestión, porque entendíamos que a esas diferencias que teníamos en determinados planteos político-ideológicos, forma de entender la gestión, etcétera, que eran subsanables, hay que decirlo, que por ejemplo no opta eso, o no es un obstáculo para que en otras provincias donde gobierna el peronismo y hay gobernadores que tienen determinadas formas, estilos, planteos, talantes, etcétera, con el que no compartimos 100%, pero formamos parte de la gestión porque entendemos que es positivo para el desarrollo de esa provincia, de esa región y para el proyecto nacional. En el caso de Perotti hubo procesos que pongo en el plano más de la política que de la gestión, que profundizaron esas distancias. Y tiene que ver con la incapacidad, por una forma de concebir la política, de integrar al conjunto, ¿no? Que bueno, hizo que realmente terminara casi en soledad en el sentido de estar rodeado exclusivamente de su espacio más cercano. Claro. Y yo sí, de eso tengo que señalar que quizá hay una distancia muy grande, y es la única valoración positiva que voy a hacer de la gestión de Maximiliano Puyaro, que es la capacidad que ha tenido para integrar
Claro, a, sí, a los sectores. distintos sectores de su frente político Es cierto. en la gestión y en la planificación de una política, por supuesto con preeminencia de radicalismo, pero integrando y dando lógicamente. la discusión hacia adentro, etcétera. Eso durante la gestión de Perotti no existió. Dicho esto, y ya paso a la etapa actual, antes de hablar de lo de la reforma de Constitución, me parece que lo que se está construyendo en Santa Fe es algo muy peligroso. Básicamente porque en un marco donde hay a nivel nacional tendencias hacia la autocracia, tendencias a la centralización del poder en un proyecto profundamente regresivo, el gobierno provincial se ha subido a las políticas de ese proyecto y se ha subido, lo que es igual de grave, a la gestualidad de ese proyecto y se nota en distintas definiciones que ha tomado durante todo este año, ¿no? Notas cierta sobreactuación en algunas cuestiones. Sí, claro. ¿No? Sí. Te doy ejemplos concretos. Sí. Yo pertenezco al movimiento Evita. Conozco muy de cerca la experiencia de cientos de miles, no, pero decenas de miles seguro, de hombres y mujeres que en la provincia de Santa Fe sostienen desde hace mucho tiempo la asistencia alimentaria, la asistencia en materia de adicciones, la integración de los niños, niñas, adolescentes a la educación a través de formatos no formales, valga la redundancia, el acompañamiento a las mujeres que son víctimas de violencia de género, etcétera, en los barrios. Conozco toda esa experiencia de la fuerza a la que pertenezco y de muchas otras. Y conozco la relación que ha tenido con la estatalidad todas esas experiencias en distintos gobiernos de distintos signos políticos, que siempre ha tenido sus conflictos, etcétera, pero que siempre ha existido, porque es inevitable, ¿no? Con municipios, provincia, nación. El gobierno que llega, el de Milei, intenta generar toda una gestualidad de ruptura total con eso, diciendo, habla de los gerentes de la pobreza, etcétera, cosa que no había hecho ningún gobierno, ni siquiera el de Macri, que de alguna manera negociaba todo el tiempo, básicamente porque entendía que ese complejo mundo había nacido o se había terminado de conformar en el 2001, 2002, 2003, y que el Estado entraba en relación porque había leído el Estado que el estallido del 2001 tenía que ver con que no había esas redes de contención para contener lo que estaba sucediendo, ¿no? Bueno, el gobierno provincial, aún sosteniendo la asistencia alimentaria, aún sosteniendo en relación con esa organización, se subió a toda una gestualidad del gobierno nacional diciendo que hacían auditoría y que voltearon no sé cuántos comedores y que todo mentira. En realidad es auditoría de rutina, cosa que corresponde y está bien que se haga, y cuando hay alguna institución que no está funcionando, se la saca, se la reemplaza, se pone otro, etcétera. Se armó todo como una gestualidad donde además se hicieron conferencia de prensa donde ni siquiera se dijeron con nombre y apellido cuáles eran esas organizaciones, etcétera, porque en realidad querían dejar todo como está, pero sí subirse a esa gestualidad y sacar un mísero provecho de eso porque veían que garpaba en determinado momento. Claro. Eso se puede reproducir en un montón de cosas, en el trato con los docentes, de verdugueo permanente, en el trato con los trabajadores públicos, que son siempre el preanuncio de que va a pasar algo y que van a hacer algo, van a hacer cagada, ¿no? Y a todo eso, ese verdugueo, a los judiciales, a esto, el otro, y yo le sobrevino una reforma previsional, después una reforma judicial, y así, ¿no? Donde primero tenés que estigmatizar a algún sector para después decirle, bueno, por eso vamos a hacer esto. Claro. Son los fundamentos. Claro, exactamente. Dibujados o no, pero son los fundamentos. Claro. Decíamos este tema de la reforma. ¿Cómo la ves? La necesidad. Bueno, la constitución de la provincia de Santa Fe tiene muchos años. Distintos gobernadores intentaron llevarla adelante, fracasaron en el intento. Siempre se termina debatiendo esta cuestión de la reelección, ¿no? Dice el gobernador lo quiere hacer por la reelección y demás. Tampoco estaría mal, digamos. Tenemos un presidente que es reelecto y tenemos un sistema judicial donde son eternos. Los jueces están todo el tiempo. Digo, hay otras cuestiones que se pueden debatir respecto de otra constitución. ¿Vos cómo ves este proceso
¿Cómo ven el proceso general, digamos, de la Constitución, lo que es, y este proceso en particular? Yo creo que es un proceso necesario, inevitable, pero creo que la vía que ha elegido el gobierno de Puyaro lo termina, de alguna manera, lo que debería ser, debería tener determinada épica, lo que debería ser caracterizado como una gesta, etcétera, lo termina convirtiendo casi en una especie de trámite burocrático por la forma en que ha decidido encarar el tema, que es sin participación de la comunidad. El gobierno tiene la mayoría en senadores y tiene casi la mayoría, digo, para los 2/3 en diputados, y sabía que la iba a lograr porque entró en una negociación con un sector dentro del peronismo que decidió entrar en un proceso de negociación, pero desgajado del resto del peronismo. Eso yo es lo que le cuestiono. Digo, no está mal sentarse y negociar, decir, bueno, vamos a ir por acá, etcétera. La negociación podría haber sido mejor y podría haber incluido abrir un proceso de participación. El argumento estúpido de que en realidad había que aprobarlo rápido porque había que lanzar el cronograma electoral era muy fácil de rebatir. Empezá dos meses antes, hermano. Empezá a dar la discusión 2 meses antes. Claro. En vez de empezar por la reforma previsional, empezar por la reforma constitucional, que es mucho más importante, que se justifica mucho más porque la reforma previsional, la reforma previsional se funda en la idea de que hay un déficit irremediable, cosa que no es así, y ese déficit en un 85% se justifica por la deuda que tiene en materia previsional nación con la provincia. Entonces, no jodamos, es más parte de esa gestualidad a la que hacía referencia antes, de dureza con los trabajadores públicos, de decir que hay que ajustar el gasto, etcétera, y de subirse al espíritu de la época, que realmente por una necesidad concreta de la gestión o porque había un déficit inmanejable. Dicho esto, vos podías haber arrancado con lo otro y darte un proceso, aunque sea por la galería, si vos sabés que tenés los números, pero de convocar a la comunidad. Algo similar a lo que hizo en su momento Lifchitz, básicamente, ¿no? Pero adentro de las instituciones, porque Lifchitz también lo que sucedió es que fue un proceso que fue más desde el Ejecutivo que involucrando al Legislativo. Si vos tenés control de ese Legislativo, imponés y tenés los números para imponer determinadas características de ese proceso, etcétera, pero hacelo y convocá a la comunidad, etcétera. Y ahí seguramente la reforma tendría mucho más potencia porque se dotaría de un montón de argumentos que no son solo la necesidad de reformas exclusivamente políticas e institucionales. La primera vez que escuché de incorporar aspectos que tenían que ver con los problemas cotidianos de nuestro pueblo fue en el marco del debate de la noche donde se termina aprobando la ley de necesidad. Todos esos argumentos no se dieron de cara a la sociedad y mucho menos, no se incorporó a la sociedad a discutirlo. Cuando digo a la sociedad no es una entelequia, hablo de las organizaciones de la comunidad, a las que los diputados, las diputadas, los senadores, los funcionarios se cansan de ir a visitar al club de tal lado, al centro comunitario de tal otro, a la cámara empresaria de tal otro. Bueno, convocarlo para discutir, no vaya a darle una pelota o a secarle los mocos a los chicos en los barrios, etcétera. No, convocar a los papás, a las mamás de esos chicos, convocar a través de las organizaciones que lo contienen, etcétera. Convocar a la cámara empresaria, convocar al complejo primario exportador, convocar a los gremios. Por supuesto te tenés que bancar que posiblemente vengan esos gremios y digan los docentes estamos recalientes por esto y esto y levanten un cartelito. Bueno, así es la vida. Y la gestión es así. No. Pero esa es la crítica fundamental. Y la forma en que se eligió establecer o el formato que se eligió para, por ejemplo, la elección de los constituyentes y el momento en el que se eligió, es decir, en las PASO, pero sin PASO, es una apuesta desmovilizadora también. Porque vamos a salir del periodo estival, en general en las PASO es el momento de la confusión, nadie sabe bien qué se está votando, y van a votar
van a poder elegir candidatos que después van a formar parte de la lista en cada uno de los partidos y frente en esas pasos, pero paralelamente van a estar eligiendo un formato convencional en un formato cerrado, sin paso, claro, que le sirve solamente al oficialismo y sin discusión, porque va a ser a la vuelta de la esquina de las vacaciones, básicamente. Claro, claro. Sí, sí. Te saco un poco de la cuestión política más dura y te pregunto, vos, ¿de qué cosas disfrutás vos en tu persona, en tu vida? ¿De qué cuestiones disfrutás? Además de la política, porque... Iba a decirle la cancha, pero últimamente no disfruto nada. No. Claro, porque... a Newell le está yendo muy sos mal. un apasionado de la política, pues sos militante, sos diputado, además sos doctor en política, es decir, la estudiaste. Pero disfrutás de otras cosas, ¿no? Y bueno, el fútbol es una cuando podés. Es como yo, digamos. Sí, Colón está es como misma yo. situación. No sé ¿qué es Colón. No, no voy a hacer no, bueno. bueno. Me van a venir a buscar acá abajo. Si entre rojinegro, no. Claro. Iba a ser un chiste sobre la categoría en la que estaban, pero sí. no está el horno para Innecesario. está el horno para bollo. No, pero... El fútbol, sí, el fútbol lo disfruto mucho. No soy de mirar partido que no involucren a Newell o a la selección, eso tengo que decirlo también. No soy un apasionado del fútbol, sino... No mirás Barraca Central contra... No, mi hijo sí, tengo un hijo de 20 años que es enfermo del fútbol, y mira todo. Mira el ascenso, mira la Serie A italiana, la Premier League, todo. Todo lo que se encuentre. En mi caso, en general me gusta mirar partidos en los que tenga algún... compromiso emocional. Sí, que juegue Newell, que juegue la selección. Claro. Que juegue Central y querer que pierda por ahí, pero queda mal si digo eso. No me interesa tanto. Pero que juegue Newell y la selección. ¿Y el último partido de la selección en que estuvieron acá, lo viste? O... Fui a la cancha. ¿Fuiste a la cancha? Por primera vez vi a la selección en una eliminatoria. Fui con un compañero que estábamos en Buenos Aires trabajando, conseguimos una entrada y fuimos y conocí por primera vez la Bombonera, no la conocía. Muy lindo el partido que ganamos con gol de Martínez. Yo estaba pensando, la única vez que la vi a Argentina en la cancha fue en Rosario. Ajá. Pero en tus primos, no en el Coloso. Sino el quiero recordar en qué partido fue contra Brasil. No, hace mucho. Un partido con Paraguay hace mucho tiempo. Disfruto eso, disfruto la música también. El otro día fui con mi hijo a ver Iron Maiden a Cancha de Huracán. Me gusta mucho el heavy metal, el rock Metallica. pesado. Metallica lo vi en el año 93. Mirá. Así de old, como dicen, ¿no? Lindo. Año 93 con Orcas con Osvaldo Civile en vida, el guitarrista de Orcas, en Cancha de Vélez. Ese año vi a Metallica y vi a Sepultura en Obras. Qué lindo, qué lindo. Pero bueno, Maiden no lo había visto nunca y fui el domingo que pasó, no, lo anterior, lo vi en Cancha Huracán. Y la primera vez que fui a un recital en Cancha Huracán y se escucha muy, pero muy bien. Y es una hermosa cancha. Ya había visto alguna vez un acto político, algún partido, pero... ¿Un recital? Recital. Era la primera vez. Sí, esas cosas me gustan. La música, ver partido de fútbol, de acá, leer Rata Blanca, dijiste que te gustaba. Sí, en realidad me gusta un poco más pesado, me gusta Almafuerte, me gustaba Hermética en su momento, lo vi varias veces siendo muy chico, 2 veces, de las 3 veces que tocó en Rosario, 2 veces lo vi, Hermética, Almafuerte, Logos, Malón, Rata Blanca igual también me gusta, ese heavy por ahí un poco más melódico y eso también, hard rock. Y escucho otro tipo de música, pero es la que más me gusta y es más para ir a ver un espectáculo y eso. Y después leer, me gusta mucho leer. Me dificulta las tecnologías, hacen que lo que antes era algo más sistemático, uno pierde mucho tiempo con el celular. Lee mucho en el celular, cosas, noticias. Twitter es la red social que más me gusta, la que más uso. Pero le resta tiempo a sentarse con un buen libro, que para mí lo mejor tal cual leer, ¿no? Pero bueno, trato de hacerme el lugar. ¿Playa o montaña?
Mira, a mí me gusta mucho pasar las vacaciones en mi casa, pero me genera mucho quilombo con mi familia. Río. Entonces, Me imagino. por ejemplo, ahora Sí, no. este año no tuve vacaciones, en enero estuvimos encerrados ahí en la Cámara de Diputados, etcétera. Entonces ahora vamos a pasar a fin de año con mi mujer, con mi hija, etcétera, a Salta, que no, o sea, conozco, lindo. pero Muy lindo, no. muy lindo. Pero he ido para un encuentro político, etcétera, y no he recorrido. Bueno, vamos a pasar fin de año y pasar unos días recorriendo. Así que sí, la playa me molesta un poco, la arena y esas cosas. Hay mucho Arena, viento. sol. Hay mucho viento. La costa Sí, sí. argentina tiene sus cosas, ¿no? Y El el frío agua de la fría. agua Salvo, fría. agua salvo en las fría. grutas que he ido alguna vez. Ujú. Sí, dicen que es un Donde el agua poquito. es Yo no caliente. fui, pero dicen que es un poquito. Es muy más. lindo y el agua es calentita. Sí, Sí. Pero es indistinto. Ujú. Los que vienen aquí, los que le hacemos un reportaje, no se van si no juegan un pequeño jueguito que son los naipes que tienen preguntas. Más preguntas. Dale. Te doy 3 y vos elegís una. Dale. Si querés contestar las 3, contestar las 3. Si no, elegí una y la contestás. No sé qué pregunta es y la respondés. Las miro a las 3. Sí, Sí. mirá las 3 y elegí una. Este me gusta. ¿Qué diría tu etiquetado frontal? Es decir, ¿qué deberían saber de vos Qué buena la otra pregunta. persona? Sí. Bueno, tengo tatuaje que es como una forma de tener un etiquetado frontal. Claro. Hay gente que se Te caracterizan. tatúa una guarda maorí, Ujú, ¿no? sí. Que por ahí no dice nada. A mí me Sí, gusta tatuarme cosas según determinado momento que me voy tatuando cosas porque me gustan, me agradan. Estuve viviendo, le cuento a la gente, bueno, los que nos pueden ver y si quiere pueden mostrar los tatuajes, pero estuve viendo, tiene una locomotora, una locomotora. Este es Es nuevo, se está reciente, despelechando es porque es reciente. nuevo. Sí, te noté que te Sí. estabas tipo tocando un poco. Por- Yo decía, Aparte, Eh, es como esa escena en donde cuando te estás por ir a tatuar, te tenés que depilar justo esa zona. Claro, tiene está ahí así. la- Es una locomotora cuya sigla es Gaia, es una sigla que es grupo en italiano, grupo de empresas argentinas e italianas, Ujú. que son una serie de locomotoras que se hicieron entre empresas argentinas e italianas a mitad del siglo pasado y que sirvieron, muchas de ellas, por eso está acá, para los trenes metropolitanos de pasajeros que unían a Rosario con todo el sur de la provincia de Santa Fe y con 3 provincias linderas, o que por lo menos lo hicieron hasta diciembre del 77. Esos servicios se prestaban con esta locomotora, por eso está la locomotora Sí, está sí, acá. sí. Y después tengo una flor de ceibo, que es nuestra flor hermosa, nacional. La flor Sí, sí, sí. nacional, claro. Nuestras Islas Y- Malvinas, del sí, otro lado la Antártida. el sector antártico argentino. Sí. Tengo Y- el escudo del peronismo, la palabra patria, los nombres de mis hijos. Acá hay esta es la tapa de un disco del Más Fuerte, Ujú. que el de las 3 Sí, cartas, de las 3 cartas, sí. o sea que sí, estamos jugando la carta. Bueno, tengo acá el escudo de Ay, Newell. casi iba a decir el escudo de color. No, Casi, es casi, parecido, casi. es parecido. Eran parecidos los colores. Y bueno, No, tengo lo- distintos dibujos, eso es Sí. como mi etiquetado frontal. Claro, muy bueno. Exceso muy de bueno. grasa, Me re diría algún gusta. crítico del peronismo. Y lo de la Antártida, sector antártico argentino, vos fuiste el creador Estuve de ahí. un proyecto para sesionar, que la Cámara de Diputados sesione en la Antártida. En realidad sí es una propuesta que las comisiones de defensa y de relaciones exteriores todos los años, A las comisiones, claro. las dos comisiones se reúnan, sesionen en la Antártida una vez por año. Esto es posible técnicamente, porque está la campaña antártica de verano, que en este momento se tiene que estar desarrollando o por iniciarse, y es una forma de reafirmar la soberanía argentina sobre el sector antártico argentino, ¿no? La Antártida es la reserva de agua dulce más importante del mundo, por eso hay tanta atención de todo el mundo y de las potencias, fundamentalmente de todas las potencias mundiales, en particular las occidentales, y es un continente en disputa, y por toda la riqueza, ¿no es cierto?, natural que tiene, de recursos estratégicos, etcétera. Y bueno, en el 2048 cualquiera de los países que integra, la Argentina es uno de ellos, el Tratado Antártico, puede cuestionar alguno de sus aspectos, ponerlo a discusión nuevamente, etcétera,
Por lo tanto, considero, a través de esta iniciativa y de otra, como por ejemplo la creación de una comisión de asuntos antárticos también en la Cámara de Diputados, etcétera, que la Argentina tiene que prepararse para esas discusiones. Tuve la oportunidad de ir en el acto del 22 de febrero del 2023, un acto oficial que fue en ese momento el presidente de la Nación, sus ministros, etcétera, y la verdad que es una experiencia única e intransferible. Yo muchas veces traté de contarlo, pero no refleja lo que uno vive en ese momento, ¿no? Es un mundo totalmente ajeno a nosotros, distinto, con particularidades, como que en algún momento, cuando estábamos todos reunidos adentro de la base Marambio, ahí es donde estuvimos, salimos con un grupo de diputados, uno de ellos, fuimos pocos, cinco diputados. Uno de ellos es Aldo Leiva, mi compañero de bloque, ex combatiente de Malvinas, y salimos y éramos nosotros dos nada más al borde del agua, y es una sensación única porque no hay pájaros, no había ruido, era como el vacío, como estar adentro de un termo y no escuchar nada, y en la inmensidad, ¿no? Es una experiencia única, más allá de todo lo demás, de todo lo que uno puede decir en términos geopolíticos, de lo que representa, etcétera. Como experiencia, como ser humano, estar ahí es una cosa increíble. Y estuve pocas horas porque es la característica también, salvo que uno vaya ahí a trabajar, etcétera, estaba pocas horas. Y desde el momento que me tocó volver al continente, lo único que estoy pensando es cómo puedo hacer para volver. Que no es fácil, porque en general la única forma es a través de una comitiva oficial. Claro. Hay otros viajes que van ahí, pero cerca, que no bajan, pero que no bajan, ¿no? Claro. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí, que te tomes la molestia de venir hasta acá. Y bueno, nos quedaron un montón de temas para hablar con vos. Siempre es un gusto hacerlo, y seguramente más adelante volveremos a comunicarnos con vos para que estés aquí, si estás por Santa Fe, y si no, lo haremos por Meet, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ha sido un gusto también para mí, muy entretenido. Bueno, muchas gracias.